Amigos, muy buenas noches. Cuando hablamos del tema de las pensiones, nos adentramos a un expediente en el que hay un enorme desafío. Los afiliados al IMSS y al ISSSTE, bajo el régimen de los 90s, pues pronto comenzarán a retirarse y lo harán con pensiones muy bajas. Esto además de los millones de trabajadores que están en la informalidad y que no tienen ningún soporte para lo que será su vejez. De ahí la importancia de que se impulsen con mayor énfasis los planes de pensiones privados. En otras latitudes, estas opciones financieras tienen un mayor desarrollo. Esta noche el tema es este y nos acompaña Samantha Riccardi. Ella es la directora general de BlackRock, especialista estadounidense en gestión de activos. ¿Qué debemos hacer para empujar los planes de pensiones privados? Lo invito a que nos acompañe. Samantha, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues siempre un gusto, Samantha. Y hoy vamos a platicar con una especialista en estos temas de los fondos de pensiones, pues un tema que nos debe interesar a todos porque estamos en muy mala posición. Tenemos que ahorrar más para el retiro. Samantha, tú que le conoces a este tema, ¿qué tan bien, qué tan mal estamos en nuestro país en lo que tiene que ver con el dinero para nuestro retiro? Me da mucho gusto que Gracias, quieras Samantha. platicar de este tema, porque la verdad que hablamos poco de pero para nosotros en BlackRock sí es la crisis a la que nos enfrentamos en el mundo más importante. Y no es un tema al que todos nos gusta platicar del retiro, por alguna razón queremos todos pensar que eso falta mucho llegar, tiempo, ¿verdad? no va a llegar y no va a pasar nada. Pero sí los números son muy preocupantes. En México en particular, lo que nos dice, por ejemplo, la OCDE es que la tasa de reemplazo, entonces el nivel que te van a dar cuando te vayas a retirar es del 26% de tu último sueldo. Fíjate nomás, o sea, que vas a recibir de cada peso que hoy recibes el 26 centavos. Exactamente. No, bueno. Entonces, retirarte con eso, te Ya te imaginarás cuesta, ¿no? que ya te cuesta y no va a ser suficiente. Entonces, los números no nos están dando nada positivo. También se vuelve algo que va a ser algo muy oneroso para los gobiernos. Y en el caso de México, lo que también se estima por parte de la ASF es que de 2022, que es cuando va a caer el primer tranche grande de jubilados, hasta el 2050, va a salir en 5 billones de pesos poder cumplir con el mínimo garantizado para los aforados. Entonces, imagínate la falta que hace de inversión y de ahorro para que la gente pueda tener un retiro Los digno. aforados al IMSS y al Y al ISSSTE, ISSSTE, ¿verdad? O sea, juntando los dos. 5 billones. 5 billones. Del 2000, ¿qué? ¿22? 22 al 2050. Entonces sí es un monto enorme y es un monto muy preocupante, lo cual verdaderamente nos lleva a decir que tenemos que incrementar el ahorro y con el ahorro la inversión, porque si no, no vamos a poder tener un retiro digno. Y luego, Samantha, está toda la parte de los trabajadores informales que lamentablemente no ahorran. Nadie los atiende, nadie los ve. Y yo creo que ahí también ese debe estar todavía peor, ¿no? Porque ahí de plano pues no tiene nada, ¿no? Ahí de No van a plano tener no tiene nada. Y eso apuntas a un tema muy relevante y muy importante. O sea, lo que sí ves en la cantidad de cuentas que hay en las Afores, estás cubriendo el 50% de la población mexicana. Entonces, ese otro 50%, que es el lado informal, no tienen nada. Pero luego tienes 50% que tienen una cuenta individual en las Afores, pero de ahí las que están activas, donde verdaderamente hay contribución obrero-patronal, es todavía menor. Entonces solo tienes el 35% que están activas. Y eso, si lo ves a nivel población México, significa que solo el 18.5% de los mexicanos tienen una aportación que se está haciendo dentro de su Afore para el retiro. Ustedes, BlackRock, si no mal recuerdo, es una institución que tiene una gran especialización justamente en este tema. Este es su tema, es, digamos, su core, ¿no? Su corazón de lo que hacen, ¿verdad? Sí, es el corazón de lo que hacemos. Sí, en BlackRock, 2/3 partes de lo que hacemos es manejar el dinero de los pensionados alrededor del mundo. De los 6.5 billones de dólares que manejamos a nivel mundial, 2/3 partes tiene que ver con el tema de pensiones. No, bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo creo que, pues, ya está el diagnóstico, se ha estudiado, se ha analizado desde hace muchos años. Samantha, ya no es una sorpresa para los que están en este negocio, para los que están en el sector financiero, pero da la impresión de que pues, hemos hecho poco. ¿Qué se debe hacer? Y tenemos que empezar, supongo, ya, ¿no? Y tenemos que empezar ya. Y hay diferentes cosas que se pueden hacer y tienen un impacto diferente. Entonces, a ver, te diría, uno sin duda es, tenemos que ahorrar más.
Un par de números más. En México, por ejemplo, en el tema de Afores, la contribución es del 6.5%. A nivel OCDE, el promedio es del 20%. Con el 6.5% No da. no da. Entonces, hay que ahorrar más y encontrar la manera de ahorrar más. Es un trabajo sin duda de muchos, pero todos tenemos que ahorrar más para elevar ese 6.5% porque eso no va a dar. El segundo tema también es, y ese ha sido un poco el gran problema también en los últimos años, odio decir que es un gran problema vivir más, pero todos estamos sí. viviendo más. Sí. Hace 30 años vivíamos menos y entonces había menos tiempo de la jubilación a que te murieras. Sí. Entonces ahora todos vivimos más, entonces bien por la parte de que vivamos De la más, esperanza pero de vida, ¿no? no alcanza. Entonces necesita tu dinero durar más tiempo, vivimos más. Y eso lo que te está diciendo es la edad del retiro, que no es un tema de política pública muy popular, pero deberíamos incrementar la edad del retiro. Porque efectivamente, dado que se está alargando tu vida, pues debería acompañar con eso el tema de la edad de jubilación. Hoy estamos aquí en 62. Exactamente. Sí. Tendríamos que incrementarla por lo menos a 65, ¿no? Creo, ¿no? Sí, y hay diferentes cálculos, pero sin duda empezar por incrementarlo sería importante. Entonces, y claro que el tercero es que hayan buenos rendimientos. Entonces, tus 3 palancas para el tema del retiro es ahorrar más. Ahorro. Mayor edad del retiro, y mejores rendimientos. Uh-huh. Y esas son tus 3 palancas. Pero la que más mueve es empezar temprano a ahorrar e invertir. Y por eso es bien importante. Hablábamos de hijos y hay que empezar a darles esta mentalidad de ir ahorrando, porque entre más temprano ahorras, obviamente eso se va a ir incrementando en el tiempo. Si todo el mundo empieza a ahorrar a los 30 años, no va a dar tiempo. Entonces hay que empezar verdaderamente con los jóvenes, con un tema de educación financiera, a empezar a ahorrar desde jóvenes. Ahora, hay un tema. La gente dirá, es que no ahorro porque no me alcanza. Y eso es una realidad. ¿Qué hacer en esa circunstancia, Samantha? Porque, bueno, finalmente los salarios se han depauperado. Sí, este año hubo un incremento al salario mínimo, pero pues el incremento no permeó para todos. O sea, pocos ganan el salario mínimo, pero los demás, pues el aumento del salario fue pues, relativamente pequeño y la inflación se ha venido comiéndonos. Entonces, ¿cómo hacerle? Eso sí, en el tema de salarios, sin duda el que hayan habido un incremento en los salarios es importante porque si no, no tienes para ahorrar. Entonces sí tiene que haber un acompañamiento del crecimiento de los sueldos. Y volviendo luego al tema de la formalidad, también entre más tengas a personas formales dentro del sistema, entonces también eso va incrementando el monto en el que se puede invertir. Por lo que veo, hay muchos actores que están involucrados para que finalmente podamos acceder a mejores pensiones a futuro, ¿verdad, Samantha? O sea, no es un tema nada más de uno, sino que también debe haber pues, temas de política pública que se involucren y también el sector financiero y todos los actores que tienen que ver con esto tendríamos que participar, sí, ¿verdad? Todos tenemos que participar. Digo, y si hablas en el tema de Afores, ahí sin duda es la parte política pública donde pueden sumarse varios actores para incrementar ese 6.5%, porque de nuevo, 6.5% no va a llevar a ningún lado cuando ves que se calcula más o menos que debería estar como en 18%, si no es que 20%, para poder llegar a donde tiene que llegar. Luego también tienes el tema, volviendo a la parte de pues, también los empleadores y el sector financiero, tienes los planes de pensiones privados, que esa es otra rama. Esa rama hoy vale solo el 2.3% del PIB en México. Solo el 7% tiene planes de pensiones privados. Y eso también es por parte de las compañías, que deben de ser una manera también de quedarse con el talento y ofrecerle esos beneficios a sus empleados. ¿Y se hace esto o no Pues en tanto? México solo hay el 7%. Tienes 2.200 planes de pensiones privados en México. Y no necesitas ser una compañía enorme para poder ofrecer eso. Estábamos viendo que el 30% de los que ofrecen planes de pensiones privados tienen menos de 100 empleados. Entonces hay mucho espacio para que también las compañías puedan ofrecer estos planes de pensiones privados que van aunados a lo que también se le ofrece en la parte de las Afores. En el caso de ustedes, BlackRock van con empresas, básicamente, ¿verdad? Ustedes nunca llegarían a una persona común y corriente. O sea, yo no podría ir con ustedes y depositar mi dinero, ¿verdad? No, es correcto. Entonces, BlackRock siempre trabaja con distribuidores o con intermediarios. Entonces, efectivamente, por ejemplo, las Afores puede ser un cliente, pero vamos mucho con las compañías, las que mencionábamos antes, a decir, arma un plan de pensión privado para tus empleados. Hay mecanismos como nosotros tenemos los Life Paths, que son fondos que son de multiactivos que se van acotando a tu edad. Entonces, si tú vas a jubilarte, entonces ves a qué edad, entonces ves cuál deberías de tener para que una serie de personas
de profesionistas en el tema puedan manejar en el tiempo tu contribución para que vayas bajando el nivel de riesgo conforme te vas acercando a la jubilación. Y esos planes de pensiones privados acompañan de una manera muy inteligente tus ahorros. Y eso sí es algo que las compañías pueden ofrecerle a sus trabajadores. Y algo más que hemos visto que ha funcionado mucho de nuevo en países muy anglosajones es que la compañía, desde que te emplea, te fuerza a estar allá adentro y hace una contribución. Y si tú ya estás automáticamente dentro del plan de pensión, vemos que la probabilidad de que se salga la gente es bajísima. En Estados Unidos es menos del 1% que opta por salirse. Entonces, ese sí es un mecanismo muy inteligente para que las compañías privadas les ofrezcan a sus empleados un plan de pensión privado y en el cual los metan de saque y que ellos puedan salirse si no quieren estar. Sí. Pero así los estás ya acompañando y forzando de alguna manera a que vayan ahorrando más. Y si te sales, por ejemplo, de tu empresa, que renuncias porque tienes una mejor opción, ¿pierdes ese fondo de pensiones? Es transportable. Te lo llevas. Te lo puedes llevar. Entonces, esa es otra manera de ir generando este acompañamiento en el ahorro para tu plan de pensión. O sea, entonces, el secreto no es muy complicado. Tenemos que ahorrar. Tenemos que ponernos en el chip de nuestra cabeza el que tenemos que ahorrar, sobre todo los jóvenes, para que al final de cuentas, cuando llegue la edad de jubilación, que pasa rápido, créanme que pasa rápido la vida, en ese momento pues ya tengan un dinero ahorrado y puedan estar en una mejor circunstancia, ¿verdad? Y lo voy a acompañar con invertir, porque a los mexicanos nos encanta tenerlo todo en efectivo. El colchón. En el colchón. No. Entonces, ahí no va a crecer. No, pues entonces se deprecia con la inflación, ¿verdad? Lo tienes que invertir. Y lo tienen que invertir personas que saben en inversiones, en cómo ¿verdad? Invertir. Exactamente. Para que al final de cuentas pues puedas proteger ese patrimonio en el tiempo y lo puedas acrecentar, porque de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Ahorrar para nuestro futuro cuando lleguemos a la tercera edad debía ser una consigna de todos. Pero además, las autoridades, a través de política pública, debían empujar más este asunto que es nodal como sociedad. Como quiera, BlackRock, apenas con 4 años en México, está confiada en que los graduales logros que se podrán tener en nuestro país en materia de pensiones y, bueno, trabajar en dicho expediente ya está en la mira, aunque creo que habrá que dar pasos firmes para impulsar el ahorro de los mexicanos formales o bien informales, que son el grueso. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más Nombres y Nombres.